Capítulo 2. Dividir para reinar mejor. La Mesopotamia hace correr ríos de tinta desde los años 90. El país bíblico iraquí está más que nunca presente en nuestro paisaje cotidiano, pues está en el corazón mismo de una apuesta política y económica mundial. Sus inestimables riquezas hacen el objeto de un amplio plan, del cual la hipocresía no desvela más que la punta del iceberg. La fiesta del Golfo de 1991 es una consecuencia directa del conflicto Irán-Irak. Tenemos que retroceder entre 1980 y 1988, época en que Irak e Irán están en fiesta. El Irán de Jomeini representa una amenaza para la petromonarquía del planeta. Bajo el silencio cómplice de la ONU, el dictador Saddam Hussein se ve ejecutando el trabajo sucio, y es activamente sostenido por el gobierno de los Estados Unidos, que financia clandestinamente el sobrearmamento iraquí en armas punta, bajo cobertura de darle fondos para la agricultura. La hipocresía es total. Howard Titer, miembro del National Security Council, NSC, revelará bajo juramento en 1995 que el director de la CIA, Casey, dirigía personalmente los esfuerzos aspirando a garantizar la victoria de Irak, a través de un aprovisionamiento suficiente en armas, municiones y vehículos. Los Estados Unidos aportaron un apoyo activo al esfuerzo de fiesta de Bagdad, suministrando a los iraquíes billones de dólares en créditos y transmitiéndoles informaciones recogidas por nuestros servicios, dándoles consejos estratégicos y supervisando estrechamente las ventas de armas a Irak por terceros países. Al final de los años 80, Saddam Hussein se encuentra bajo la presión de las deudas que tiene con el gobierno de los Estados Unidos, que este último le había subvencionado durante 8 años, y este último le sugiere de privatizar en parte su industria petrolífera para honrar su deuda. Imposible. La trampa se cierra, entonces el Kuwait recibe la orden desde arriba de inundar el mercado con petróleo a bajo costo, y esto en contra de todos los acuerdos firmados con la OPEP. Irak y los demás países de la OPEP despliegan esfuerzos diplomáticos para que el Kuwait renuncie a su política devastadora, pero en vano. Saddam Hussein reivindica entonces la anexión del Kuwait y lo invade para meter la mano en sus riquezas petrolíferas. Ni por un momento pensó en ver a sus patrocinadores occidentales revolverse contra él, sobre todo que al final de julio de 1990, April Glaspie, la embajadora americana en Bagdad, había declarado en un comunicado a Saddam Hussein que los Estados Unidos no tomarían parte en la querella entre Irak y el Kuwait. Esta misma postura fue confirmada cuando el presidente iraquí avisó al secretario de Estado americano de una invasión inminente y que se le contestó que era una historia entre árabes y no un problema de ellos. Arréglenselo. El verdadero error de Irak no fue el de haber invadido el Kuwait en 1990. El apoyo firme y duradero de los Estados Unidos al Estado colonial de Israel es la prueba viviente, pero sí el de poseer numerosas riquezas, de las que una es ultra secreta y amenaza los intereses de los poderosos de este mundo y más precisamente del gobierno oculto de este planeta, compuesto por una élite comúnmente llamada Illuminati. Nos hacen creer todavía hoy que la lucha contra el terrorismo sería el único motivo del despliegue militar en Irak, pero desgraciadamente no es así. Nos hacen creer todavía, y de una manera astutamente orquestada, que el petróleo sería el único móvil de los ataques contra Irak, pero eso no es del todo exacto, y el mordaz estudio de Donald Lossman, profesor de Economía en la Universidad de la Defensa Nacional, Washington, publicado el 1 de agosto de 2001, demuestra claramente que, contrariamente a las ideas recibidas, el petróleo está lejos de ser una prioridad nacional para los Estados Unidos. Volveremos a hablar de ello al final de este capítulo. Pero la verdad es que la apuesta fue capital hasta tal punto de haber sacrificado numerosas vidas a expensas de una máquina de fiesta despiadada, y esto desde 1991. Las naciones en coalición de esa época gloriosa realizaron una fiesta limpia, quirúrgica y sin pérdidas, porque Dios está siempre del lado de los justos. Las pérdidas fueron, sin embargo, inmensas del lado iraquí, como lo confirmaron las 300 toneladas de uranio empobrecido vertido por las fuerzas americanas y que afectaron a la población civil iraquí que residía en las zonas de combates. La contaminación por uranio empobrecido ha causado numerosos cánceres, leucemias, así como la aparición de malformaciones congénitas monstruosas.
La radioactividad y su dispersión han contaminado también los ecosistemas por varios miles de años. Sobre los 537.000 militares americanos enrolados entre enero y febrero de 1991, buen número de ellos están afectados por leucemia, enfermedad de Parkinson y dificultades respiratorias. El territorio iraquí contiene cerca de 10.000 yacimientos arqueológicos oficiales, de los cuales solo el 15% ha sido explorados al día de hoy, según el arqueólogo Macquarie Gibson, pero cerca de otros 15.000 yacimientos mayores existirían sobre los cuales ninguna búsqueda ha sido llevada a cabo. Esto no impidió al nuevo orden mundial de pasarle el rasero al pasado. Se estiman en varios miles el número de excavaciones en el sur de Irak arrasadas bajo la indiferencia general. Un verdadero desastre para el mundo de la arqueología y para el patrimonio mundial de la humanidad. Toneladas de vestigios bíblicos reducidos a polvo y perdidas para la eternidad en nombre de la paz. Entre las destrucciones oficiales e inscritas podemos citar el templo piramidal de Ur, golpeado por 400 misiles, y las ruinas del templo de Ctesifón, fuertemente dañado por los bombardeos. Al término de esta primera fiesta, un procedimiento viejo como el mundo y que recuerda de cierta manera el aislamiento y el asfixio voluntarios impuestos a Alemania después de la primera fiesta mundial, obligó a Irak a arrodillarse frente a los países pacificadores. Estos últimos no dejaron, sin embargo, de bombardear el país hasta la segunda fiesta del Golfo. Un embargo comercial y financiero, del cual es preferible callar la crueldad, fue instaurado en agosto de 1990, o sea, 5 meses antes del despliegue de las fuerzas multinacionales en Irak, y ampliado hasta nueva orden en marzo de 1991, justo después de las hostilidades. El pueblo iraquí pagó cara la hipócrita devolución de deuda acordada al Saddam Hussein, pues el presidente iraquí, aún en el poder, justificaba la reconducción del embargo. ¿Para qué? Para prohibir a Irak, segundo productor en el mundo, de bombear su petróleo y así controlar el curso del bruto con Arabia por varios y fructuosos años. Pero ese gesto iba a permitir, sobre todo, a Estados Unidos de empujar a Saddam Hussein a cometer otros errores. Así, el eje del bien se montaba la excusa para renovar un próximo despliegue de las Fuerzas Armadas aliadas sobre el suelo iraquí, desde luego bajo control americano. De toda evidencia, el trabajo secretamente empezado en Irak en este principio de 1991 no podría haberse terminado a tiempo, pues pedía un plazo mucho más largo. Según un reporte publicado en Le Monde Diplomatique, en agosto de 2002, el embargo y la resolución 986 Petróleo contra Alimentos, fijados por la ONU, han causado la muerte de más de 400.000 niños iraquíes, 560.000 según la ONU. Estas cifras dan vértigo, desde luego, pero a nadie le importa el eje del bien. No está francamente para pararse a mirar por algunos cientos de miles de vidas más o menos para conseguir sus fines. El Ilustré del 12 de julio de 2000 indica que desde el establecimiento de las sanciones instauradas por la ONU, las estaciones de depuración y las tuberías no pudieron ser cambiadas por temor a que el material de recambio sirviera a la fabricación de armas de destrucción masiva. Al término de los acontecimientos inscritos oficialmente al día de hoy, podemos con toda seguridad pretender que ese temor fue voluntariamente exagerado. La fiesta de 1991 conoció el pillaje de los yacimientos arqueológicos, pero también el de los museos. Se han nombrado cerca de 4.000 objetos arqueológicos robados, entre otros en los museos iraquíes de Mosul, Kirkuk, Karbala y Basobra. Todos esos objetos están inscritos en un catálogo oficial, pero la extraña historia de una estatuilla en bronce sustraída del Museo de Kirkuk e inventoría de entre los objetos robados de la época prueban que todos esos objetos no están solo en manos de coleccionistas privados. En efecto, en 1999, la estatuilla en bronce reapareció en la colección del New York Metropolitan Museum. El 11 de septiembre de 2001 sumergió a los Estados Unidos en el terror, pero marcó también un volantazo decisivo para el país bíblico iraquí. No entraremos en el debate de saber quién fue el comanditario de los atentados, pero la confusión voluntariamente mantenida, a lo largo de los meses, por el presidente George W. Bush, entre su eje del mal, Irak, Irán, Corea del Norte, etc., y el grupúsculo terrorista de Bin Laden,
presunto autor del atentado del 11 de septiembre, volvió popular la idea de marchar otra vez en fiesta contra Irak. En este principio del nuevo milenio, George W. Bush, gran guía universal, ha conseguido adormecer a las masas con el fin de llevar a cabo su misión salvadora, cuyo objetivo era el de llevar a la humanidad hacia un mundo limpio, donde los enemigos del nuevo orden no tienen lugar y donde los adversarios de los Estados Unidos son los opositores maléficos del mundo libre y unificado. La cruzada del presidente americano toma todo su sentido cuando se sabe que Irak es el país del Génesis bíblico, el país de Abraham y sus patriarcas, y sobre todo del Edén de Adán y Eva. Ya veremos esto en detalle. Los textos mesopotámicos grabados sobre las tabletas de arcilla no dejan de fomentar la interrogación de los expertos, pues estos replantean numerosas ideas recibidas concernientes a la Biblia y a la religión judeo-cristiana en general. Lo que no es francamente una buena noticia para el mundo libre que utiliza la Santa Biblia como garantía para partir a la fiesta contra un terrorismo sabiamente orquestado. La segunda fiesta del Golfo tuvo una vez más numerosas víctimas inocentes, y los errores se han sucedido. La realidad escondida y filtrada por las cadenas televisivas americanas ha minimizado con amplitud las víctimas civiles, las mujeres y niños asesinados, heridos o lisiados. Mentiras enormes han servido para apoyar y justificar esta fiesta absurda. Entre las dos más llamativas, anotemos el falso reporte británico utilizado por el gobierno de Estados Unidos, queriendo demostrar que Irak poseía armas de destrucción masiva, incluyendo armas químicas y biológicas 1. Mala suerte. El citado reporte era de hecho una compilación de fuentes accesibles en Internet y sobre todo documentos datando de 12 años atrás que le sirvieron a un estudiante a elaborar su tesis. Numerosos pasajes de esta tesis fueron directamente plagiados, faltas en el tecleo incluidas. Nota 1. En lo que concierne las armas biológicas, podemos precisar que Irak las poseyó en varias ocasiones en la época de la fiesta contra Irán. Eric Laurent anota en su obra La fiesta de los Bush, Plum, 2003, que no es hasta 1992, gracias a una investigación llevada por el Senado americano, que la verdad fue desvelada. Entre febrero de 1885 y el 28 de noviembre de 1989, al menos 61 entregas de cultivos biológicos habían sido expedidos hacia Irak. Esos envíos contenían 19 contenedores de bacterias de anthrax surtidas por la American Type Culture Collection Company, una sociedad instalada a proximidad de un laboratorio de Fort Detrick controlado por el ejército americano, y en la que los laboratorios trabajaban sobre armas biológicas sensibles. 15 dosis de Clostridium botulinum, toxina botulínica, habrían sido entregadas a los laboratorios militares de Saddam por la misma sociedad entre el 22 de febrero de 1985 y el 29 de septiembre de 1988. Eric Laurent cita además otros agentes biológicos altamente peligrosos que el gobierno US suministró a Irak durante este periodo. Una vez más, y gracias a las cifras aproximadas de víctimas civiles iraquíes recogidas más arriba, la historia nos permite constatar de que no fue así, y que las incursiones quirúrgicas, jactadas por la propaganda de Estados Unidos, fallaron de nuevo. 7. El segundo es, desde luego, la historia de la soldado de primera clase Jessica Lynch. La propaganda americana hizo de ella una heroína que se habría, según el Washington Post del 3 de abril de 2003, defendido ferozmente y que habría abatido varios combatientes enemigos. Sufriendo múltiples heridas por bala, esta habría sido testigo de la muerte de varios soldados y habría luchado con todas sus fuerzas por no ser capturada viva. Realmente el personal médico iraquí la trató con la más exquisita amabilidad. Una enfermera iraquí le cantaba canciones para dormirla y beneficiaba de una ración suplementaria de zumos de frutos y galletas. El personal del hospital había asimismo intentado devolverla a las autoridades americanas en vano, y finalmente la dejaron en el hospital a disposición de las Fuerzas Armadas americanas cuando éstas invadieron el lugar. 1.
La operación militar Golpe y Estupor hizo honor a su título pomposo y significativo en cuanto a las verdaderas intenciones del gobierno americano. Contrariamente a la primera fiesta del Golfo, la alta comandancia americana reconoció un 1% de error para sus nuevas tecnologías en armamento. Pero una ola de saqueos draconianos despojó el Museo de Bagdad, clasificado por la UNESCO, en los días que siguieron la entrada de las tropas americanas en la capital, y sin que éstas intervengan para proteger los objetos arqueológicos. En pocos días los museos de Mosul, Tikrit y Babilonia fueron igualmente saqueados o quemados, así como numerosos yacimientos arqueológicos. Varios arqueólogos británicos se lamentan sobre el destino del preciado patrimonio cultural iraquí y reprochan a las fuerzas américo-británicas de no haber protegido los museos de los saqueadores, mientras que todos los pozos petrolíferos iraquíes fueron puestos bajo seguridad en un tiempo mínimo, y que desde el principio del conflicto, grandes y jugosos contratos fueron otorgados a las sociedades americanas en el marco de la reconstrucción de Irak. El Museo de Bagdad encerraba una colección de más de 200.000 obras de arte procedentes esencialmente de la antigua Mesopotamia, cuna de prestigiosas civilizaciones de Sumero, de Accado, de Babilonia y de Asiria. No se sabe cuántos objetos han desaparecido y es muy probable que no se sepa jamás, por el hecho de la destrucción voluntaria de los catálogos por los mismos saqueadores. Algunos estiman que aproximadamente 170.000 objetos fueron robados y el resto gravemente estropeados. La antropóloga Elizabeth Stone, que participó en una expedición organizada por la National Geographic Society, subrayó que los pillajes son alentados por el deseo de comprar estos objetos en los países occidentales por personas acomodadas en los Estados Unidos, en Europa y en Japón. En Londres, el mercado está saturado con pequeñas tabletas cuneiformes que se venden entre 600 y 700 euros la pieza. La inercia cómplice de George W. Bush frente al pillaje del país que aloja los más antiguos vestigios inventariados en el planeta fue largamente señalada por la comunidad internacional. El país invasor y su ejército deben tomar las medidas indispensables para proteger los bienes culturales que temen ser danificados por las acciones militares en un territorio ocupado, estipula un artículo de la Convención sobre la Protección de los Bienes Públicos en caso de un conflicto armado, adoptado en 1954 en La Haya por la UNESCO. La Convención de La Haya obliga a las naciones en fiesta a proteger el patrimonio cultural del lugar en conflicto. Pero es cierto que los Estados Unidos y Gran Bretaña, grandes países colonizadores, forman parte de las pocas naciones que no lo firmaron. Un gran número de arqueólogos internacionales y de exploradores del mundo árabe no dudan en afirmar que coleccionistas americanos están detrás del pillaje de los museos iraquíes. Jueves 17 de abril de 2003, en París, una reunión de expertos de la UNESCO formula que los pillajes de piezas arqueológicas fueron la obra de bandas extremadamente bien organizadas y en posesión de las llaves de las bóvedas y cajas fuertes. Donny George, director de investigación y estudios en el Museo Nacional Iraquí de Bagdad, nos informa en una declaración a la AFP que los saqueadores pasaron de llevarse las copias de los objetos depositados en las reservas, no llevándose más que las piezas originales. Es una operación de robo organizado. Y para él, la prueba irrefutable de que especialistas se encontraban entre los ladrones y que actuaban por cuenta de intereses extranjeros. En la misma época, en Londres, un grupo de 9 eminentes arqueólogos publicó un texto a los Estados miembros de la coalición en el diario británico The Guardian. Estos declararon que un organismo creado en 1994 con el nombre de American Council for Cultural Policy, ACCP, negoció con el Departamento de Estado y el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos antes del principio del conflicto por una flexibilidad de la legislación protectora de la herencia cultural iraquí. Siendo la meta el poder exportar de Irak antigüedades bajo pretexto que las piezas estarían más seguras en Estados Unidos. Esta información fue divulgada en la misma época por el New York Times. Asimismo, el semanario The Art Newspaper de noviembre de 2002 publicó un artículo intitulado Iraq's History is Our History Too. Leemos aquí que la asociación de ACCP ofrece su ayuda a las futuras instituciones iraquíes liberadas para retomar las excavaciones más eficaces y tecnológicamente avanzadas. El subtítulo del artículo es muy evocador.
Arqueólogos y abogados apuran al gobierno americano de tomar en cuenta los sitios históricos en Irak en la elaboración de su estrategia militar. Es de todos modos notable el subrayar que la ACCP, que posee lazos estrechos con la administración Bush, fue fundada por el antiguo abogado del New York Metropolitan Museum, donde fue encontrada en 1999 la famosa estatuilla en bronce sustraída durante la primera fiesta del Golfo en el Museo de Kirkuk, 12. La ACCP niega cualquier implicación en los saqueos de los museos iraquíes. ¿Qué pensar de todo esto? ¿Por qué haber decidido de invadir Irak si ninguna arma de destrucción masiva ha sido encontrada? ¿Por quién, por la misma circunstancia, ha planificado los saqueos dirigidos de los museos nacionales y yacimientos iraquíes? ¿Han sido el petróleo y el saqueo los únicos objetivos de algunas sociedades petroleras y organizaciones clandestinas manifiestamente encubiertas por el gobierno americano? ¿O constituyen estos dos solas la enorme guinda que esconde el pastel? En agosto 2001, en un punzante estudio intitulado Economic Security, a National Security Folly, Donald Lozman, profesor de Ciencias Económicas de la Universidad Industrial de las Fuerzas Armadas, Universidad de la Defensa Nacional en Washington, concluyó que SA derrochaba de 30 a 60 mil millones de dólares cada año para garantizar la seguridad de las reservas de petróleo del Medio Oriente, cuando sus importaciones provenientes del Golfo Pérsico habían alcanzado solamente 10.250 millones de dólares por año entre 1992 y 1999. Su punzante conclusión es la siguiente: el petróleo no es un problema de seguridad nacional, y utilizar al ejército para defender vagas nociones de bienestar económico es inoportuno y perfectamente inmoral. Sabemos a partir de aquí que el petróleo adereza las cajas registradoras de las sociedades petroleras americanas, pero que no es por lo tanto la razón principal de tal despliegue militar en la región del Golfo Pérsico. Sin embargo, podemos apostar que las fuerzas americanas no saldrán jamás de Irak mientras el petróleo corra a chorros en esa región, y que, a pesar de que las salidas precipitadas de las organizaciones privadas e internacionales llevadas por la fuerte hostilidad de la población local y de los religiosos, los USA conservarán un control enmascarado del país, colocando un gobierno burdo y fantoche. Tenemos que admitir que el petróleo es, hasta el día de hoy y mientras aún quede, un arma política temible y un medio de chantaje. Esto permite, entre otras cosas, de controlar el abastecimiento energético de los países que osan mostrarse demasiado independientes cara al gigante americano. Los acontecimientos ligados a la ofensiva imperialista en Irak han suscitado numerosas dimisiones en el seno de los países de la coalición. Este fenómeno demuestra que la diplomacia planetaria está en grave peligro. La incapacidad corrosiva del gobierno americano a establecer un plan de paz en Irak después de la fiesta, dejando así el país en una inseguridad crónica, nos demuestra que la paz no es manifiestamente parte de su plan inicial. De hecho, ¿es la paz verdaderamente el objetivo americano cuando sabemos que 15 billones de dólares bastarían para hacer retroceder de una forma eficaz el hambre sobre el planeta y que, según SIPRI, Stockholm Peace Research Institute, la exportación de armas en el mundo ha suministrado 101 millones de dólares a las firmas americanas en el año 2002? 15. Aparte de esto, el presupuesto militar de SA ha pasado a más de 370 billones de dólares en 2002 y 383 billones de dólares en 2003. Este dinero ha cubierto la fabricación de armas punta y ha garantizado el desarrollo del famoso escudo antimisiles americano. Finalmente, ¿qué más decir del gobierno de Estados Unidos que se permite el derecho de emprender una agresión militar cuidadosamente planificada bajo cobertura de que el régimen iraquí no habría cooperado, que habría supuestamente hecho uso de una flagrante violación de sus obligaciones de desarme, no autorizando a los inspectores a controlar sus infraestructuras? Todos tenemos en la memoria que en fin de 2002, mientras que las fuerzas americanas se amontonaban frente a la frontera de Irak y que éstas tomaban así como rehenes al mundo entero allá las Naciones Unidas, Irak había ya aceptado absolutamente todo. Pero cuando la terrible máquina de fiesta americana está en marcha, ya no hay quien la pare. La Convención sobre las Armas Químicas de 1993 obliga a los firmantes a declarar las armas químicas que tengan, a destruirlas eventualmente, a no desarrollarlas, conseguirlas, usarlas o transportarlas. Sin embargo,
¿Saben ustedes que el gobierno imperialista de Estados Unidos se reserva el derecho exclusivo de rechazar la inspección del conjunto de sus instalaciones? A la vista de todos estos hechos y de las revelaciones que van a seguir, afirmo serenamente que la historia no es más que una eterna vuelta a empezar, en este planeta, y que las apuestas iraquíes no están solamente relacionadas con el petróleo. Como lo constatarán, el dominio de Irak es, psicológicamente, de una importancia considerable para el gobierno oculto, pero está también en estrecha relación con el proyecto militar que ciña a la Tierra tal un torno, inicialmente bautizado Star Wars por el presidente Reagan. En el lecho seco del río Paluxy, cerca de Glen Rose en Texas, docenas de huellas de saurios y humanos cohabitan sobre una misma capa geológica. Aquí vemos netamente un pie humano gigante, una huella de saurio y la huella de una suela humana en último plano. Esta disposición es oficialmente imposible porque contradice formalmente las tesis de Darwin. Carl A. Bugg es fundador y director del Creation Evidence Museum en Glen Rose, en Texas. Este establecimiento fue fundado en julio de 1984 gracias a los descubrimientos que éste efectuó en los márgenes del río Paluxy. El equipo de su museo consagra todo su tiempo a probar científicamente que el hombre y los dinosaurios han cohabitado en un pasado lejano. En pos de sus numerosos descubrimientos, a menudo contestados por el mundillo arqueológico, con la única meta de, sobre todo, no conmocionar el orden establecido, intervienen los engaños varios creados todos por algunos arqueólogos y paleontólogos deshonestos. He aquí varios ejemplos, no exhaustivos, trazando los perjuicios realizados por hombres de ciencias sin escrúpulos, pero desenmascarados. Siguiendo la tesis de Darwin, ¿cómo explicar que ni un solo espécimen entre el mono y el Australopithecus no haya sido desenterrado hasta el día de hoy? ¿Dónde se ha volatilizado entonces el ancestro común original? Peor aún, ¿dónde están las especies mutantes entre el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens? La ciencia es totalmente incapaz de dar respuestas a todas estas preguntas. No encontraremos nunca los eslabones que faltan de estas diferentes especies, pues, como ustedes verán, no existieron nunca. Nota 1. Así aparece el caso de Charles Dawson y de su amigo Arthur Smith Woodward, geólogo del British Museum, quienes en 1912 hicieron pasar huesos de monos trucados por el eslabón ausente de la humanidad, nominado el hombre de Piltdown. Estos habían lijado la mandíbula inferior de un mono para hacerla coincidir con un cráneo humanoide. Este engaño duró cerca de 50 años. A propósito, les recuerdo que ese famoso eslabón ausente se hace todavía esperar, posición delicada para la tesis de la evolución. Si la evolución de la humanidad se hubiera verdaderamente desarrollado. Nota 2. Entre los charlatanes, podemos nombrar al indio Biswajit Gupta, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chandigarh, en Penyab, verdadera eminencia que tenía el control sobre numerosos lugares del Himalaya y que publicaba artículos en revistas prestigiosas. Este ha engañado a la comunidad científica durante cerca de 25 años y ha sido desenmascarado públicamente en 1989 por uno de sus colegas australianos. Biswajit Gupta robaba piezas arqueológicas durante sus viajes y pretendía haberlas encontrado en Nepal. Peor, compraba fósiles en los anticuarios parisinos y reutilizaba varias veces el mismo ejemplar, asegurando haberlo desenterrado en lugares lejanos unos de otros. Nota 3. Podemos también recordar el fósil trucado de dinosaurio de pluma, encontrado en 1998 en China, el Archaeoraptor, pájaro con cola de dinosaurio, que estaba calificado como el eslabón que faltaba entre los dinosaurios y los pájaros. Ha engañado al mundo científico, pero no ha resistido la prueba de los rayos X. Nota 4. Interviene igualmente el asunto más reciente del eminente arqueólogo Shinichi Fujimura, cogido infraganti en el 2000, enterrando fósiles de su colección privada en el lugar donde trabajaba. Este arqueólogo se había ganado una reputación internacional gracias a numerosos descubrimientos en los años 80. Su nombre está unido a 16 excavaciones durante cerca de 20 años. En respuesta a su impostura desenmascarada, Fujimura invocó la necesidad de resultados que pesaba cada vez más sobre sus espaldas. El conjunto de sus investigaciones ha sido puesto en duda al día de hoy.
La impostura realizada en el corazón mismo de los medios científicos no está ni siquiera en sus principios. Entre los mistificadores de renombre, podemos también citar al biólogo alemán Ernst Haeckel, 1834-1919, creador de los famosos dibujos de embriones de 8 especies de vertebrados: el pez, el renacuajo de la rana, la tortuga, el polluelo, el cerdo, el ternero, el conejo y el ser humano. Estas ilustraciones muestran que estos embriones son casi idénticos en sus primeras fases de formación. Una suerte para Darwin y los seguidores del evolucionismo. Solamente varios biólogos, como Jonathan Wells, autor del libro Icons of Evolution, Science or Myth, saben pertinentemente que los dibujos de la pretendida primera fase de formación que realizó Haeckel están trucados y exageró conscientemente sus croquis con el fin de introducir un aire de familia muy pronunciado. En su obra citada más arriba, Wells publicó los verdaderos dibujos de los embriones de pez, renacuajo de la rana, tortuga y del ser humano. ¡Sorpresa! Son totalmente diferentes los unos de los otros. El biólogo Wells enumera también los nombres de los diferentes especialistas de la embriología que no dudaron en denunciar la impostura. He aquí algunos nombres: Adam Sedgwick en 1894, William Ballard en 1976, Michael Behe en 1999, etc. Incluso el New York Times del 27 de noviembre de 1910 señaló el asunto, pero fue en vano. Otros elementos vienen a embrollar las pistas y constituyen factores determinantes a favor del enterramiento de la verdadera historia de la humanidad. Entre ellos encontramos el problema de millares y millares de objetos, y millones sin duda, en las colecciones privadas pertenecientes a riquísimos millonarios y coleccionistas que sienten afición por lo secreto. Esos están en su gran mayoría perdidos para siempre. Provienen generalmente de robos efectuados por saqueadores de tumbas y acaban en manos de comerciantes poco escrupulosos y estafadores que los sacan rápidamente al mercado muy privado de la venta. Lo suponemos, los museos no se pelearán por adquirir objetos que son la mayoría de ellos inclasificables, porque no entran en el criterio de los objetos inscritos hasta hoy. Algunos de esos museos tienen desde luego suficientes de estos objetos en stock en sus sótanos para sustraerlos de la vista de curiosos. Terminaré citando el documental de Martin Wilson, The Pyramids of Karl, producido por la BBC. Esta película muy interesante reconstituye el descubrimiento de la gigantesca ciudad de Caral, situada en la provincia de Barranca al norte de Lima. Esta ciudad muy antigua, techada en un periodo de 3000 a 1600 años antes de Cristo, es oficialmente y hasta este día la más antigua del continente americano. Nota 4. Con mucha ironía, no insistiremos demasiado sobre el hecho de que los indios Hopi pretenden que su ciudad Oraibi tiene 4000 años de antigüedad. Examinando la madera que sirvió para la construcción de Oraibi, los científicos la fecharon hacia 1150 y fueron así obligados a admitir que se trataba del pueblo más antiguo del continente americano, habiendo sido habitado de manera continua desde su fundación. Sin embargo, Oso Blanco, indio Hopi, declara en el libro de J. F. Blomridge, véase bibliografía, los arqueólogos han juzgado a partir del trozo de madera más antiguo que han encontrado, pero en realidad 3 ciudades se encuentran bajo los edificios actuales, y el primero fue fundado hace 4000 años. Oraibi no fue el primer pueblo de esa región. El primero de todos se llamó Shungopovi y se encuentra al pie del acantilado de la segunda meseta, por debajo del pueblo del mismo nombre. Es verdad, y es cosa admitida hoy en lo que concierne a la datación de numerosos pueblos antiguos, la arqueología siempre realiza sus cálculos a partir de los edificios visibles, sin tener en cuenta las diferentes capas anteriores sobre las cuales los monumentos han sido construidos muy a menudo. Es notablemente el caso de las pirámides de México. Esta práctica permite minimizar la anterioridad de algunas civilizaciones. Esta técnica sigue siendo practicada actualmente en el continente americano con el fin de confirmar la tesis transformada en verdad debidamente establecida a lo largo de los años, según la cual los amerindios habrían poblado el continente americano pasando por el estrecho de Bering hace solamente 12.000 años. Esta versión está en total desacuerdo con los relatos de los indios Hopi, que afirman que la casi totalidad de los amerindios sería originaria de un continente engullido en el Pacífico hace 80.000 años, llamado Cascara, y que podemos fácilmente asimilar al continente de Mu.
los historiadores occidentales no tienen por cierto que escuchar los relatos de salvajes apenas civilizados, sobre todo cuando contradicen su versión restringida de la historia de la humanidad. El final de la película es acogedor. Después de haber finalmente concluido que los habitantes de Caral eran un pueblo pacífico que efectuaba el comercio con los pescadores de la orilla del Pacífico a 30 kilómetros más allá, el descubrimiento de un cesto conteniendo el esqueleto de un niño viene a poner patas arriba todas las hipótesis. ¿El pueblo de Caral practicaba el sacrificio humano? ¿Sería Caral la primera ciudad del continente americano en haber efectuado este acto barbárico? Finalmente, los exámenes minuciosos del pequeño esqueleto no aclararon nada. No existía ninguna fractura. Imaginen por un momento que el niño en cuestión hubiera sido víctima de un accidente tonto, cayendo accidentalmente sobre la cabeza u otra parte. Lo que literalmente estremece es que en ese caso, los arqueólogos hubieran presentado con toda seguridad a Caral como la ciudad donde fueron practicados los primeros sacrificios humanos en el continente americano. El reportaje evoca las diferentes hipótesis que han llevado a los arqueólogos a tratar de comprender las razones por las que los hombres de aquella época abandonaron su modo de vida de cazador-recolector para construir ciudades. Lo que es llamativo en este documental es ver por qué caminos increíbles pasan los arqueólogos para tratar de elaborar las hipótesis, que una vez validadas se transformarán luego en convicciones.